construya lo que Él quiere y salgamos de aquí edificados como Él quiere. Que sea la voluntad del Padre que nos envíe ese espíritu y se lo vamos a pedir en el nombre de su divino Hijo. Entonces, ¿recuerdan que nos quedamos el lunes pasado? Habíamos hablado de muchos procedimientos, pero hoy vamos a hablar de texto, libros. Les pedí que buscaran un librito que se llama Ritual de la Sagrada Comunión fuera de misa. ¿Quiénes no lo tienen? No lo tienen. Entonces, eso es muy fácil. ¡Ay, qué bueno! También hay unos libritos. ¡Ay! Bien, vamos a decir una cosa. Vamos a ver si este es el completo o no. Miren, cada diócesis tiene la obligación de hacer un librito resumen. Y este es uno de ellos. Estaba buscando la de nuestra diócesis, que es una arquidiócesis, pero no lo encontré a tiempo. De todas maneras, hay un libro más grande que ese, se llama Ritual de el Ministerio de la Sagrada Comunión fuera de misa. Ese es el que viene del Vaticano, pero es muy grande. Ese que está aquí. Este creo que es el que yo buscaba correctamente. Este es el resumen de nuestro arzobispado, pero este es de los ministros del Sagrado Corazón, creo que el 2013, y ya está 2013 exactamente, y ya está. Pero esto es obsoleto no, hay una versión nueva, revisadita, pero es un resumen del libro este que está aquí. Préstemelo. En esa página que se llama Liturgia Papal, la voy a poner ahorita, .org, pueden encontrar muchos textos para el ritual, oficiales. En este caso vamos a hablar del ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía, pero fuera de misa. ¿Cuál es el libro del ritual de la Sagrada Comunión dentro de misa? ¿Alguien sabe? El misal romano. Ese librote que el sacerdote pone a su mano izquierda para leer la consagración. Y se lee para que nada se invente, y se lee para proteger inclusive el corazón del sacerdote, para que no venga el maligno y lo haga proferir alguna palabra inapropiada. Entonces, en la iglesia todo se escribe. El Papa hace una oración de su mente en la noche cuando se iba a acostar, y alguien se la escribe y la publica. Le pone fecha, le pone la motivación y se publica. O sea, en la iglesia nada es a según. Inclusive, esa oración tiene que pasar por las manos de unos censores que revisan el texto por si acaso no se le pasó colita que venga
a molestar y metió una palabrita ahí que no era. Somos humanos. Y esos censores revisan toda la legislación anterior, todo el dogma, y si no hay problema se publica. Entonces, esto que vamos a ver ahora, ¿de dónde salió? Este librito que es colombiano, está muy completo, sigue siendo un ritual. Y un ritual tiene algunas características, pero para construir un ritual yo necesito algunos textos un poquito más elevados, ya sea por un concilio o ya sea por un edicto papal o de motu propio o de cualquier otra de las vertientes que tenga el Papa, incluyendo una conferencia episcopal. Son documentos de donde saldrían entonces todo lo demás. ¿De dónde sale entonces el ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía? Primero vamos a leer un libro, una carta, una instrucción, se llama, porque instruye a todos los feligreses en algunas cosas. Esto viene de documentos del Vaticano II que invitan a revisar ciertos temas. Ya vamos a ver. Aquí nos dice que el fin de la Iglesia, movida por el celo y solicitud pastoral para fomentar la devoción a la Eucaristía, cumbre y centro culto cristiano. Casi todos los documentos que hablan de la Eucaristía mencionan que la Eucaristía es el centro de toda la cristiandad. El centro de toda la cristiandad. Cumbre y centro del culto cristiano ha promulgado en más de una ocasión normas oportunas e instrucciones apropiadas. Esto es extracto de la Immensa Caritatis. Pero vamos a pasar todo eso después. Eso fue en el 1973. Aquí dice, en primer lugar, lo voy a saltar mucho porque nos hemos robado un par de minutos sin querer. En primer lugar, hay que procurar que debido a la escasez de ministros ordinarios, ¿verdad?, que no resulte imposible ni demasiado difícil recibir la Sagrada Comunión. Esa es la primera condición que hay que observar para la creación del futuro ministro de la Sagrada Comunión, ministro extraordinario. La escasez de ministros ordinarios. En segundo lugar, que los enfermos no se vean privados del gran consuelo espiritual de la Sagrada Comunión, por no poder observar la ley del ayuno eucarístico, aunque ya bastante mitigada. Hay otro, hermano querido, hay otro documento que mitigó el ayuno para los enfermos, pero aquí nos está hablando de dos cosas. Primero, hay pocos ministros, y segundo, que los enfermos no se vean. Es rápido que hay que llevarle esto. Entonces, por eso se dice que las circunstancias en que puede ser insuficiente los ministros se tiene que evaluar en qué puntos. En la misa, cuando hay muchos feligreses, que si no se atienden rápido van a durar 4 horas. Ya lo vimos la vez pasada. Y fuera de misa, cuando hay que enviar personas a enfermos o hay muchos enfermos o el enfermo queda muy lejos y es muy duro para el sacerdote ir a llevárselo, lo que no quiere decir que él no esté en la obligación de llevárselo. Dentro de sus obligaciones requiere de un ayudante que le lleve eso al enfermo. Entonces, cuando hablamos de fuera de misa, estamos hablando de 3 cosas.
La primera es la adoración del Santísimo. La adoración del Santísimo. Y la adoración del Santísimo viene precisamente por esa dinámica de llevarle el sacramento, la comunión a los enfermos. En ese trajín, sobre todo antes que de un pueblo, de un paraje a otro, había muchos kilómetros solos. En ese trajín había que estacionarse, entonces los demás aprovechaban y saludaban al grande de los grandes. Y de ahí que viene la adoración al Santísimo. Entonces se hace un proceso distinto, mucho más bonito, más formal, y se escribió. El primer caso fuera de la misa es la adoración. El segundo es ese es el segundo. Y el tercero, a los moribundos. Porque los moribundos también tienen otro ritual. Y eso es casi exclusivo del sacerdote. Porque el ritual es un poquito más complejo. De hecho, el libro que nosotros estamos mencionando, el ritual, prácticamente está escrito para sacerdotes. Lo que pasa es que nosotros vamos a coger los pedacitos que nos competen y hacemos el librito chiquito, corto, que es lo que nos toca. En vez de tener todo el ritual. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, muy mal riesgo, de estar pareciéndose a un sacerdote. Cuando nosotros los laicos hacemos los gestos y las acciones de un sacerdote, y peor aún, las palabras de un sacerdote dentro de una misa, estamos pecando. Muy mal pecando. Anótense eso. Por más santo que yo me crea y por más pío que yo sea, no puedo imitar al sacerdote. Ahorita me puse yo en esta mesa y hice así para allá por el misal y me dio grima. Porque iba a hacer un gestico ahí como hace el sacerdote para leer el misal. No puede un laico imitar a un sacerdote. Entonces nosotros tenemos potestad, si nos instruyen a eso, si nos dan la indicación, la delegación de armar el Santísimo y de llevarle la comunión al enfermo. Pero el armar el Santísimo, ¿cuánto? No podemos hacer el ritual completo porque hay una parte que solamente le corresponde al sacerdote. Ni podemos bendecir con el Santísimo porque eso le corresponde al sacerdote. Y nosotros lo único que vamos a hacer es armarlo cuando no hay sacerdote. El ordinario del lugar, ¿quién es el ordinario del lugar? ¿Él? No, el obispo. Cuando en un texto litúrgico del Vaticano, de la Iglesia, hablen de ordinario del lugar, es el obispo, que es el que sigue a los apóstoles, que son los que tienen la orden. Los demás es ayudantes de esos apóstoles. Todo lo demás es para ayudar a esos apóstoles. Los obispos son los que tienen la facultad de permitir que personas idóneas sean ministros extraordinarios en todos los ministerios extraordinarios que hay, en el que nos compete de la Sagrada Comunión. Cuando
Cuando solamente se permite cuando falta el sacerdote, el diácono o el acólito. ¿Cuántas veces nosotros hemos violentado eso? El grito del lobo. Yo no sé si aquí, yo creo que en esta parroquia no, pero hay muchísimas otras parroquias que eso, habiendo sacerdotes, diáconos y acólitos, llaman a los ministros a que cojan la carga. Eso no se debe. Cuando el sacerdote esté impedido por su edad, porque tiene que estar sentado, o cuando el número de fieles es tan grande que tiene que trabajar. Lo hemos visto eso 1000 veces. Solamente ahí. Nadie puede venir, yo estoy instituido. Ningún extraordinario, ninguno está delegado. Y hay dos tipos de delegación. La que hace el obispo, que es la verdadera, y la que el obispo hace a través del presbítero, que es un momentáneo. Acuérdense que habíamos hablado de ad tempo y ad actum, correctamente, gracias. El ad tempum lo hace el obispo, lo firma y le da un certificado. Pero el ad actum, el párroco tiene la potestad de resolver una situación llamando a un ministro, a una persona previamente formada. Previamente formada. Aquí lo dice, los ordinarios pueden permitir a los sacerdotes hacer esa. Ok, miren aquí donde lo dice, ad actum, eso es ahora. Si no lo hace el obispo, usted terminó la misa, perdió ahí mismo ya la investidura, porque era para ese momento. Ahora, cuando él coge su nombre, lo pone en una carta y se lo manda al obispo, el obispo que viene para allá firmado, él hace todas sus cosas, ya usted tiene 1, 2 o 3 años, como diga el obispo, diga la diócesis. Oiga bien, óigame bien, que quiero que estemos claros ahí. El obispo se lo pasa al sacerdote, pero también el obispo lo puede pasar a los auxiliares y vicarios. En el caso Santo Domingo, por ejemplo, que es una arquidiócesis, realmente se le manda al vicario de esta zona que tiene el poder para eso. Pero actúa en nombre del arzobispo. Pero oigan bien lo que dice la número 4. La designación de la persona ideal de que se habla en los números 1 y 2, este es el 2, se hará teniendo presente el siguiente orden, que puede ser cambiado, sin embargo, según el parecer del obispo. El primero que aparece ahí es el acólito. No, porque el acólito es un ministro instituido. El primero que aparece ahí es el lector, porque el lector tiene la formación que ustedes están tomando. Si no hay lectores formados, no, ven tú y cógeme aquí el ambón y súbete ahí. Un estudiante de seminario mayor, si no lo hay, cualquier religioso. Si no hay religioso ni religiosa, o sea, monjita o fray o otro padre, si no lo hay, un catequista. Y si no hay catequista, entonces venimos nosotros, los de a pie, los civiles, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? El lector, un seminarista, un religioso, no necesariamente diocesano, sino de una confraternidad o una hermandad que no sea diocesana, un catequista o una persona, varón o hembra, que sea pío, dedicado a su iglesia.
Somos los últimos, ¿sí? Si no está casado por la iglesia, puede pertenecer si no se ha ajuntado. Si está ajuntado, amancebado, entonces está en pecado. Y el que está en pecado no puede manipular el cuerpo de Cristo. Bien. Por eso dice idónea. Y la vez pasada hablamos de que es una persona idónea. Claro, perdón. En un gesto ad actum, que no haya más nadie, pero la persona es, el sacerdote puede decir, cógeme eso ahí, que después nos arreglamos. Y le hace después su trabajito para bendecirlo y exonerarlo de cualquier, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Bueno, lo que hace la impureza sobre lo sagrado. Sacrilegio. ¿Alguien dijo sacrilegio? Correctamente, gracias. Cualquier sacrilegio que su persona haya hecho, porque a veces hay personas que están esclavizadas en esa situación, pero quisieran por todos los medios regularizarlo. Pero la iglesia tiene sus caminos y se sufre mucho con eso. Se sufre mucho y hemos perdido muchas grandes personalidades porque no hemos podido extenderle una anulación a tiempo. No, si el sacerdote está solo, por ejemplo, aquí yo veo 3 filas. El sacerdote normalmente se pone en el centro, pero si nada más hay un solo diácono, necesita otro de este lado. Bien, entonces nosotros, el Vaticano II nos dio a nosotros los laicos el poder de coadministrar a la iglesia. Entonces nosotros reclamamos. Hay un librito que se llama el Código del Derecho Canónico, que recoge todas estas cosas y lo mete en su capítulo y le pone un número. Es extensísimo, pero va recogiendo todo eso. En el Código de Derecho Canónico nosotros solamente tenemos que decirle, padre, venga acá. ¿Y esto que dice aquí en este número? ¿Usted me puede explicar en el 516 o el 911? Cuando él lee que yo tengo poder para decirle que eso está mal, él me va a decir, es la circunstancia, o es esto, vamos a arreglarlo. No creo que ningún sacerdote lo hace de maldad, lo hace por necesidad o por salir del paso, pero no lo hace de maldad, o sea, por incompetencia o porque no lo sabe o algo así, de irregularidad humana, no. Lo hizo un momento y tal vez nadie lo reclamó y se acomodó, pero hay que tenerle siempre. Bien, entonces recuerden esa lista. Si alguien se va a zumbir en el ambón, también tiene que tener esa lista. Si no hay lectores, un seminarista. Lectores instituidos, estoy hablando. El ambón tiene la misma categoría del altar. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se atreve a subirse en el altar cuando hay consagración. Pero casi todos se quieren subir en el ambón o se han subido. Y tiene la misma categoría que el altar. Uno es el cuerpo y la sangre de Cristo y el otro es la palabra, la voluntad, lo que Dios quiere. La iglesia lo considera en el mismo lugar. Por eso cuando llegamos tarde sin oír la palabra, no estamos haciendo nada, no hemos ido a misa.
Eh, Vamos a seguir. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, verdadera necesidad, no acomodamiento. Yo le voy a dar todo eso, no se preocupen por tirarle fotos, ¿eh? Todo eso se queda aquí. El Código de Derecho Canónico le prohíbe abandonar la comunión bajo ningún concepto. De hecho, todo lo que estamos hablando es responsabilidad del sacerdote y se le está confiriendo algunas facilidades cuando hay condiciones especiales. En las inmediaciones hay 18 enfermos. ¿A cuánto va el sacerdote? Ellos me ven claro. Yo sé que aquí no pasa eso, eso es en otra parroquia. Pero el sacerdote tiene que hacer un recorrido de llevarle la comunión a los enfermos obligatoriamente. Por ejemplo, él elige los jueves y los jueves visita 5 o 6. Los otros 13 tenemos que ayudarlo a llevarle la comunión. Pero él tiene que tener su plan de llevarle la comunión a los enfermos. No lo exime. La existencia de ministros extraordinarios no lo exime de llevar comunión a los enfermos, mucho menos a los que ya están en término. ¿Ya? Bien. Seguimos. Bueno, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Tenga presente los sacerdotes que tales facultades no les dispensan del deber de distribuir la Eucaristía a los fieles que legítimamente se la piden. Es obligatorio. Y en modo particular de llevarla y darla a los enfermos. Yo sé que aquí no pasa eso, pero como que hay varias parroquias, revisen a ver si eso sucede. ¿Dónde aparece eso? En la instrucción inmensa y caritatis del año 73, firmada por Paulo II, San Paulo VI. Bien, entonces vamos a entrar a otro documento, rapidito. Redemptionis Sacramentum de Paulo VI también, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Errores que hacemos nosotros cuando administramos la Eucaristía. Nosotros no. Digo, sí, nosotros los humanos. En el caso de los ministros extraordinarios debemos cuidar mucho. Debemos entender, el sacerdocio ministerial no se sustituye nunca. Solo en una necesidad. Hay 18 enfermos y solamente puedo coger 5, ustedes cogen los otros 13. Ayúdenme ahí. Solo el sacerdote es el único capaz de hacer la Eucaristía, porque actúa in personam Christi. Eso está clarito, cae de la mata. Aquí dice en ese mismo documento lo mismo que dice en el otro. Cuando la necesidad lo diga, podemos usar fieles laicos para hacer algunas tareas litúrgicas. Estamos hablando de documentos oficiales. Además de los ministros ordinarios, ¿quiénes son los ordinarios? ¿Él? Está el acólito, que es un ministro instituido, y el lector es un ministro instituido.
aquí lo menciona que debe atenderse al acólito. Yo puedo tener un acólito aquí, el diácono allí, el sacerdote aquí y el acólito tiene que asistir. No hay ministro ese día. Solo en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración puede dar un permiso ad actum. Ese documento repite lo mismo. Son cosas igualitas. Si habitualmente hay un número suficiente de ministros consagrados u ordinarios, no hay ministro extraordinario. No se presenten, no se exhiban. Como dice por ahí, no asombren a los fieles. Que eso está también prohibido, que llamen la atención. Yo soy el león, ahí hay que ponerme. Este es 2004, este es de Juan Pablo II, el de esta hermosa parroquia, porque ese nombre es hermoso. Tanto la persona como cuando fue papa y ahora que es santo. ¿Qué dice ahí abajo? No veo, no traje los lentes. 157. ¿Quién me lee? Ya, dele. Una pausa ahí. Está clarito, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces. Está en ese documento del año 2004. Continúe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Siéntese. No se ha presentado. Nadie lo ha llamado. Continúe, hermano. Espérese. Esa palabra es muy fuerte. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué significa eso? Reprobar y reprender van ahí mismo. Es rechazar, decir algo en contra de. Es muy fuerte esa palabra y ahí lo dice, que está firmado por un papa. Continúe. ¿Queda respondida a su pregunta, hermana? Solo, pero él tiene que estar haciéndolo. Exacto. Él solo, claro. Esta iglesia está llena, domingo a las 11, a las 12, no sé. Si él se queda solo, sale a las 3 de la tarde. Entonces tienen que auxiliarse primero de los ordinarios y luego de la listica que vimos para que ocupen cada línea. Porque eso es obligado para él. Pero hay sacerdotes que van y se sientan y dejan que los ministros. Seguimos para terminar. Aquí está hablando de cuando no hay sacerdote o un campo, una capilla, un campo. Cuando viene a ver el sacerdote no llega, llegó el ministro que lo iba a ayudar y se queda con eso y le dice entonces ahí hace un ejercicio de comunión. Entonces, hay algo importante, fíjense, usted sube al altar cuando el sacerdote lo llama. Muchas parroquias, yo sé que aquí no lo hacen, de que dan el Padre Nuestro, arrancan y suben como si eso fuera la calle El Conde. Deben haber 3 escalones, hay 2.
Pero esos escalones es para decirle que está separado del mundo. Antes había unos balaustres separándolo del mundo. Porque ese lugar, quítate los sandalias que estás en un lugar sagrado. Ni siquiera saludó, ni siquiera le dijo, hola, ¿cómo tú estás, Moisés? Tú estás en un lugar sagrado. Y subimos como si fuéramos chivos en un corral. Nunca un ministro extraordinario recoge para llevarlo a la sacristía. A la sacristía no, al Santísimo. Recogerá velita, un mantelito, una florcita. Pero lo que se recoge del altar no lo puede llevar a menos que esté señalado ahí mismo por el sacerdote. Espérese usted, no baje, lléveme eso. Él está preparado, sabe cómo lo va a hacer. ¿Ordinario o cuál ministro? El ordinario. Sí. Y no hay un sacristán para eso. No hay un sacristán para eso. Sacristán. Ahí, en el altar solamente debe subir el sacristán, a menos que esté enfermo o lo que sea. No, el sacerdote sí puede ponerlo a arreglar al sacristán. Ahí arriba, ahí en ese altar, nosotros lo hacemos porque ya esto es un relajo, pero no debemos hacerlo. Y de hecho, cuando yo voy a subir esos escalones, yo tengo que hacer una reverencia, y cuando yo baje esos escalones, tengo que hacer la misma reverencia. ¿Qué significa esa mesa que está ahí? Pero no es un altar sencillo. Más o menos un sacrificio, pero eso significa la piedra en el sepulcro donde pusieron el cuerpo de Jesús, que sirve de un ejemplo, es no un símbolo, es un símil de lo que es un altar de sacrificio en el templo. Y ese mantel que está ahí, ¿qué significa? ¿Cómo se llama? Ella lo dijo como es en español. Le dicen mandil, que es el nombre griego de la sábana santa, que muchos lo confunden con el sudario. El sudario es otro. Es el mandil, el de la cara, que se le puso en la cara para no ver la desfiguración del rostro después de haber fallecido. Pero la sábana estaba puesta sobre la piedra. Eso es lo que significa eso que está ahí. Por eso los altares son de piedra, con un mantel. No puede haber una mesa sin mantel, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos subiendo a cualquier sitio. No estamos subiendo a cualquier sitio. Estamos subiendo a la sitio del sacrificio mayor. No, precisamente hoy estamos desmantelando de San Jerónimo, la tenía, que ya está, cuando el obispo la santifica, sí, tiene un nombre, tiene otro nombre, pero me acuerdo ahora, la estamos desmantelando porque no era de piedra. Y ya alguien donó, y ya se puso, que antes era una capilla eso, después se hizo parroquia y...
el obispo diocesano examine de nuevo la práctica de esta materia durante los últimos años y si es conveniente la corrige y la determine con mayor claridad. Por eso emiten los obispos ese documento que anda ahí recortado, que es un resumen de todas estas cosas. ¿Cómo es que hace el lobo? ¿Cómo que grita el lobo? Y en eso que estamos aquí. Ahora nosotros vamos para el libro. Y ese documento, precisamente ese documento, ordena que todos los años los ministros tienen que hacer un retiro de formación. ¿Me oyeron? Todos los años los ministros, cualquiera que sea, tienen que hacer un retiro de formación, o actualizarse, o organizar las ideas, o una, ¿cómo se llama esto? Se homologan los criterios en ese retiro de formación, porque ya carecemos de eso. Los párrocos están hasta aquí, ¿eh? Llévenlo al paso. Pero no lo diga así, que no tienen tiempo de organizar eso. Entonces hay que hacer ministerios para ayudarlo a organizar el ministerio de formación, por ejemplo, que esto es parte de esto. Este arzobispo está así con esto. Todo el mundo tiene que tener un ministerio de formación en su sitio. Pero hay que ayudarlo, no lo podemos hacer solo. ¿Cómo es? Entonces viene la misericordia, pero es correcto. Ay. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso ahora. El fin primero y primordial de la reserva de la Eucaristía fuera de la misa es la administración del viático. ¿Qué es lo que es el viático? Recuerden, la otra consagrada para moribundo. El viático es vete para que viajes con eso. Claro, eso es lógico porque es una alma que va a ser próximamente juzgada y debe estar sacramentalmente lista. Y luego de eso vienen, dice ahí, fines secundarios, la distribución de la comunión y la adoración de nuestro Señor Jesucristo en la comunión, en el Santísimo Sacramento. Son las tres cosas que hay que tener claro para la reserva. ¿Qué es lo que es la reserva? No oigo, uno solo. ¿Sí? Que vaya y se reserva ahí para la distribución. Pero la que queda. Bien. Pertenece al sacerdote y al diácono, es lo mismo. Es absolutamente conveniente que este ministerio de su orden dediquen todo el tiempo preciso según la necesidad de los fieles. Déjenme ver. El ordinario del lugar, el obispo, puede conceder la facultad de distribuir la Sagrada Comunión a otros ministros extraordinarios cuando vea necesidad,
de que no hay quien lo haga. Esto lo vamos a ver ahora, ese tema ahí. La Sagrada Comunión y el viático se administran a los enfermos por el sacerdote o diácono según el ritual de la unción, que ese es el ritual de los que están moribundos. Pero no la unción de los enfermos. La unción de los enfermos real es para que se sanen. Hay un ritual que es para despedirlos. Bien. Tiene que saber separar eso. Me fueron a dar la unción de los enfermos. Antes le decían la extrema unción. La extrema. ¡Wow! Me voy a morir. No. Tú estás enfermo, tienes riesgo de quedarte. Vamos a hacerte una unción de los enfermos para que te sanes, no para que te vayas. Todavía. Bien. Cuando la Sagrada Eucaristía se lleva a los enfermos por un acólito o por un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión designado según las normas del derecho, se observan los siguientes ritos. Vamos a hacer una pausa ahora. Vamos a ir ahorita al ritual de la Sagrada Comunión y el culto de la Eucaristía fuera de misa, sobre todo al artículo 56, pero ahora vamos a seguir por aquí. Esto es extraído de un manual diocesano para las visitas a los enfermos. Y aquí dice personas limitadas. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas locomotores y no pueden ir a misa. Hay que llevarle eso porque a nadie se le puede negar la participación en la comunión. Ahí viene lo que usted dice. Una vez el ministro extraordinario haya recibido el Santísimo Sacramento, es importante que se dirija directamente al lugar donde va a distribuir la comunión. Jamás en la vida se puede entretener el ministro. Déjame ver. Bueno, voy a leerlo entero para hacer unas explicaciones. Jamás será apropiado llevar a la casa el Santísimo Sacramento para distribuirlo después que haga la siestecita o después que coma o después lo que sea. Jamás, dice la palabra jamás. Oiga bien aquí, estos hechos que están ahí son considerados por la Iglesia delitos graves. Porque estamos jugando con lo más sagrado que hay en la tierra, el cuerpo de Cristo. Una vez el ministro extraordinario se encuentre en camino de distribuir la Sagrada Comunión, es importante que evite cualquier distracción que pueda disminuir su atención al Santísimo Sacramento. Como por ejemplo entablar conversaciones necesarias, pleplas con un vecino, o ponerse a oír la radio o la Z o a los foques en la radio en lo que va a llevarle la hostia. ¿Cómo nosotros vamos a llevar la hostia? Vamos a hablar de eso ahora. Después de misa, es preferible que sea inmediatamente después de misa que el sacerdote le entrega las hostias o la hostia del enfermo tal o cual. Él se apresura. Él usa un píxide, una cajita donde va la hostia. Es metálica, se cierra y se pone en el portaviático. La cajita no es el portaviático. La cajita se llama píxide. Y el píxide va dentro del portaviático. El portaviático es una bolsita. En Centroamérica y México queda colgando del cuello y queda a nivel del corazón.
una fundita y ahí se mete el píxide y se cierra. Con él agarrado debe ir el ministro hacia la casa del enfermo orando, pidiendo por él, pidiendo por el enfermo, pidiendo por todas las casas que va viendo abiertas y por todos los vecinos que le cruzan por el frente. ¿Por qué eso? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? ¿Qué hace que lo lleve? Además de que lleva lo más sagrado, precisamente porque lleva lo más sagrado, el más indigno lo va a querer atacar. El más indigno lo va a querer maltratar en el camino para que no cumpla su cometido. ¿Me entendieron? Ese es el primero de todo. Protegerse a sí mismo de toda la porquería que le van a querer hacer. Sí. Voy a eso. Luego él pide por la salud de su familia y la salud de los enfermos, porque de eso se trata. Y mantiene su mente y su corazón en a dónde va. Va a hacer un rito sagrado y evita que las influencias lo afecten. Cuando llegue a la casa del enfermo, debe dirigirse directamente a la habitación de él. Cuanto saluda a los familiares por cortesía, pero se dirige directamente a la habitación. Mientras se dirige a la habitación, es posible, si puede y es prudente, ir emitiendo algún cántico de entrada, como cuando lo hacemos en misa. Si puede, si el enfermo todavía encuentra eso agradable, si no, simplemente entra y se pone en el rito, como dice el rito. Bien, entonces, como aquí dice, es mejor posponer cualquier intercambio social con la mamá, con la hermana, con quien sea que esté ahí. Hola, ¿cómo está? Un cafecito. Sí, vamos a hacerlo. Sí, claro que sí, pero cuando terminemos. Y va directamente donde el enfermo. No pierde su tiempo. ¿Por qué? También. ¿Por qué? También. Porque ahí las conversaciones lo sacan y lo desprotegen. ¿De acuerdo? El que cree en Dios tiene que creer. Ahora yo creo mirando para arriba y dándole la espalda al otro. Porque yo lo que quiero es la vida eterna allá arriba, nunca allá abajo. Entonces, así como hay que protegerse del otro. Debe seguir siempre el rito que le está leyendo en el libro. Siempre como el sacerdote lee el misal cuando hace la consagración. No hay forma de que él lo pueda hacer sin leer el misal que está ahí, porque entra en un delito grave para la iglesia. Asimismo, nosotros entraríamos en un delito grave cuando nos podemos inventar por las mismas amenazas que tiene el que dije. El ministro extraordinario recibirá el Santísimo Sacramento de manos del sacerdote o del diácono ojalá que sea, nadie está obligado a lo imposible, pero lo más cercano posible a cuando termine la misa. Y de ahí para allá sale a la casa. Bueno, aquí dice, debe tener un píxide de metal y una pequeña bolsita con cordón para colocar el píxide, el portaviático. Bien, ¿quiénes lo tienen? ¿Quién los ha visto aquí?
la bolsita y el píxide. El cordón se pone en el cuello, perfecto. ¿Y qué dice ahí en amarillo, lo último? Que yo no traje los lentes, ayúdenme a leer. ¿Quién me lee ahora? Yo no leo. El último de abajo. ¿Por qué? No solamente por eso. En cualquier otro sitio entra en vibración y se puede despedazar. Entonces yo tengo en el pecho, estoy obligado, como por naturaleza, a que no me brinque mucho, lo tengo agarrado, lo tengo en mi corazón, me ayuda a orar mejor y lo protejo de las vibraciones para que no se despedace. Acuérdense que el píxide tiene un espesor como de 2 centímetros, algunos, ¿verdad? Los personales. Y el número de hostia tiene que ser exacto el número de enfermos que lleva el ministro. 1, 2, casi nunca 3. Casi nunca 3. El sacerdote, el que le dice lo que va a hacer, no debe ser más de 2, salvo en extraordinario. Porque vamos a explicar ahora. ¿En qué momento usted lo va a hacer? Sí. Y lo hace en 5 segundos, en 5 minutos. O se pasa el día entero. Los rituales de la media hora. Y en lo que se traslada al otro. ¿Qué hace con una hostia que fue consagrada a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde en la calle? En la calle. Sí, porque se ha entretenido con los otros. ¿Me entendieron? O sea, ese es el riesgo. No es porque no se pueda, pero la ruta la hace el sacerdote. Usted va a llevar aquí, va a llevar aquí, va a llevar aquí. Perfecto. Lo que quiero dejar dicho, la ruta la hace el sacerdote y manda a los ministros. Ya por costumbre, tú estás cerca de fulano, usted está cerca de fulano y ustedes son los que se encargan de fulano y fulano. Exactamente. La cuestión es no durar mucho en el día, porque la suerte de la ciudad es que vivimos uno al lado de otro. En esos campos que fulano vive aquí, fulano vive allí, fulano vive allí. Y que no queden sueltas, que no vibren un pantalón, un bolsillo, no se remeneen. Inclusive tiene una especie, no es bueno de decirlo porque es muy feo. ¿Cómo que se llama la cosita donde se para la hostia para ponerlo en el Santísimo, en el custodio? La custodia es el aparato grande. Cuando yo abro el vidrio, cojo la forma y la pongo en una cosita y la pongo dentro del vidrio. No. Se llama viril. Viril. Es un nombre que significa, tápense los oídos las jóvenes menores de 18 años, que siempre lo tiene, la hostia está siempre. No, fue usted que lo dijo. Vertical, esa es la palabra que andaba buscando. Bien, entonces no podemos llevar ese viril, ese coche. El portaviático
así, suelto. Primero también le quita dignidad, pero sobre todo en las vibraciones pueden destruir la hostia. ¿Qué pasa cuando hay una hostia que se cuartea, se rompe? ¿Qué pasa? Sí, bota partículas. Yo le puedo dar una hostia que tiene un quilladito nada más, se la doy al enfermo y la partícula se queda en el píxide. ¿Qué hago yo con el píxide? Venga acá usted, please. ¿Usted es ministro? Venga acá. Póngame de ese lado. Llévese todo eso para allá. Y vamos a ver cómo que lo hacemos. ¿Qué le falta? Deme un segundito. Mira a ver qué le falta. Yo le digo. Usted me estaba diciendo algo. Bien. Vamos a ver ahora qué es lo que yo tengo que llevar. A ver si nosotros estamos llevando lo que yo necesito, lo que está escrito. Dígame. Dígame. Sí. Sí. De hecho, se le invita al ministro, primero cuando el ministro entra a la habitación de la persona, y gracias por recordarme esto, debe hacerse acompañar por uno de los familiares, el que lo atiende o cualquier otra persona de la casa. Nunca entren solo. Si a ese enfermo le pasa algo en ese momento, usted le hizo algo. Nadie le va a quitar de la cabeza que usted le hizo algo. Entonces usted entra con la persona. Entonces la persona, cuando haga el ritual, la persona va a estar ahí y es posible, hay una dispensa, una carta, una dispensa que permite que esa persona pueda comulgar con el enfermo. Y si está rota, la mitad del enfermo, la otra mitad de la persona se salvó. Pero tiene que cuidar lo que hay en el píxide. Claro. Por eso dijimos anteriormente que tenemos que tener mucha formación para tener conciencia de, aún aquí en una misa, si sabe que esa persona no está en condiciones, te la puede negar. Y sea donde el párroco, mire, esta persona es así. Te la doy, sí. No, tenga la amabilidad, hermano. Me dispensa con mucho cariño, mire, no puedo, yo no puedo, se vayan del párroco. ¿Y cómo sería eso? No, el enfermo tiene que tener plena facultad de conciencia, aunque sea bajita, para que él pueda tener la conciencia de un acto que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llevamos aquí? Tenemos que tener el píxide. ¿Por qué el píxide? Porque jamás se le ocurra a nadie llevar la comunión, el sacramento santísimo en una servilleta, en un bolsillo, un pañuelo, jamás en la vida. Inclusive encontré yo una parroquia en un vasito plástico, la tenían ahí para llevarla, de que muy cuidada. Entonces la bolsa protectora del píxide, el portaviático, el corporal. ¿Qué es un corporal? Usted no hable. Un pañito blanco, dice ella, pero ¿qué es eso? Pero el sacerdote usa un corporal también. Entonces dígamele a la guardia que ya viene por ahí, que nos dé 15 minutos. Ya está ahí vigilando. Entonces el corporal va
debajo del proceso sacramental para recoger las partículas. Entonces, el corporal tiene que estar doblado de una manera sumamente específica. Cuando el corporal debe ser cuadrado, precisamente para que nunca le falte esa manera específica. Y esa manera específica es doblarlo en 9. Un tercio, el otro tercio y el otro tercio. De manera tal que así como yo lo deshice, así lo tengo que cerrar. ¿Por qué? Si me cayó partícula, de esa manera que lo cierro, se quedan las partículas ahí y yo, puede ser en la casa, pero como tengo que volver a la parroquia, si tengo hostias que se me quedaron, no me puedo llevar las hostias a la casa. Si el enfermo que se supone que iba falleció o está en el campo o fue a la clínica, no se la puedo dar, entonces yo tengo que llevársela inmediatamente ahí y allá purifico. Entonces seguimos, un crucifijo, ¿por qué? Y una cruz, no. ¿Y cuál es la diferencia? Pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Claro, claro. La cruz, un palo cuadrado, cruzado. Claro. Traten de llevar siempre un crucifijo. Si le falta el crucifijo, puede ser una cruz. Si le falta el crucifijo, puede ser una cruz. Entonces, un purificador. ¿Usted me puede enseñar qué es lo que es un purificador? Falso. Póngalo allá al lado. No lo abra, no lo abra. El purificador es una tela rectangular a la mala, a propósito, a fuerza, para que lo podamos diferenciar desde lejos del corporal. Entonces se nota, cuando lo cierro, se nota alargado. Ya yo sé que ese es el purificador. Hay otro paño en el altar que se llama manutergio, que es el de secar la mano. Ese es mucho más grande. Y precisamente más grande y más grueso para que no se confunda nunca con el corporal, que es el más sagrado. Entonces, si ese es su corporal, bueno, vamos a terminar aquí. El libro del ritual de la Sagrada Comunión. ¿Cuál libro? ¿El que ella tiene? ¿O ese manualito? ¿O el que chiquito que me pronunciaron allá? ¿O ese chiquito? ¿Cuál de todos? Pero puede ser este también. Este es más completo que ese. Pero puedo cometer el error de clericalizarme, privar en sacerdote, que es parte de los faltas graves. El grande, peor aún, porque el 80% del grande es también para el sacerdote. Y el chiquitico es el resumen que nos compete a nosotros, pero aquí tiene algunas lecturas que nos permiten, dependiendo del momento, saber qué va a hacer. Bien, otra cosa es la vela. Muchas veces la vela la da la casa. Te conviene con ella de que tenga la vela. Una vela y se enciende diciendo que el Cristo es la luz del mundo. El otro es un rayito de luz o cualquier otro leccionario. ¿Qué es un leccionario? ¿Y cuál es la lectura que ustedes le van a leer? Entonces en el ritual hay otras lecturas, dependiendo del momento. Por eso. Aquí hay lecturas
largas y lecturas pequeñas. Por eso esto es bueno para saberlo llevar. El agua bendita, eso es para protección, ustedes lo van a usar, pero es para protección. Protegerse, no lo van a usar. Y un bulto. ¿Para qué el bulto? Para llevar menos él. Correctamente. Ahora bien, también se necesita en la mesa un vaso o un tarrito de agua corriente de la llave. ¿Para qué? Para lavarse los dedos, para hacer la purificación, no para bebérsela. ¿Cómo usted lo hace? Diga. Claro. Eso es excelente por la protección que le dije. Y si es de San Benito, mucho mejor. ¿Qué significa eso? Dijimos el lunes pasado que... Dígame. Que yo estoy dentro de dos mundos, ¿verdad? Siga. De eso que usted no tiene. De los que son ministros aquí, de eso que no tienen. ¿Usted dónde porta la hostia? En una cajita de metal. En una cajita de metal. De metal. Ese es el píxide. El portaviático es la bolsita donde usted va a poner el píxide. Que le pasa que confundimos los términos por costumbre y rapidez y lo que sea. Diga, ¿para qué el fósforo? Para cuando yo entre, llevo un velón también, para cuando yo llegue, pongo todo lo que voy a hacer, saco la cruz, tengo una cruz de con un Cristo, lo pongo mi familia en mi ministrar. Vaya haciéndolo. ¿Qué es lo primero que usted va a poner? Cuando ustedes entren, ay, no lo coja así. Cuando ustedes entren a una casa, la casa tiene que haberle preparado una mesita pequeña, con un mantel. No tiene que ser blanco. Si es blanco, mucho mejor. Pero no lo obliguen a ser blanco. El blanco lo pone uno. Uno se asegura de que el blanco lo ponga uno. Pero hay familias que no tienen mantel blanco. Entonces, cuando yo tengo mi mesita, entré a mi habitación, hice los cánticos, hice un saludo. Présteme ese libro. Bueno. Bien, esto es lo que estamos viendo aquí, es lo que ella imprimió. Es el libro que debemos tenerlo o en libro o como ella lo tiene. Fíjense algo, lo pongo aquí porque es a color. Aquí hay letras rojas. ¿Cómo se llaman esas letras rojas? Se llaman rúbricas y no se leen con la boca, se leen con los ojos, no se pronuncian, no se oralizan, solamente se leen con los ojos, porque eso es una instrucción ¿para quién? Para el ministro. Luego vienen, en casi todas estas instrucciones, vienen una cosa que se llama
prenotandas. Todo ese texto que está antes de un ritual se llama prenotandas y es donde uno más aprende de lo que sea en la iglesia. Porque en las prenotandas le dice todo el preámbulo de dónde vienen las cosas, de qué texto, de qué instrucción, de cualquier documento papal que se haya emitido, esto viene de ahí. Y uno aprende. Entonces, fíjense que esto tiene unos numeritos aquí. Claro, el número rojo es el número índice del párrafo. Es como si fuera el versículo. El artículo en este caso. Pero la palabra tiene un numerito que está aquí. Superíndice. Superíndice. Eso significa que hay un índice abajo, ya sea al final del documento o al final de la página, que tiene en ese número una cita de dónde lo sacó. Y ese es el segundo sitio donde uno va a aprender cosas. Dice ahí que lo sacaron de un documento llamado Decreto Presbyterorum Ordinis. Entonces uno lo busca en internet, así mismo, Decretus Presbyterorum Ordinis. Exactamente. Y se lee ese documento. Ya tú eres un león en ministerio y vida de los presbíteros. Ya ningún presbítero te puede decir, no, tú no sabes de eso. No, yo sé, porque leí el documento. Si está en latín y está en itálica, que esa letra así doblada, ese es el título oficial. Oficial. Entonces, aquí dice, nos vamos al 2, al título 2, que es donde está todo lo de, este es el capítulo 1, todo eso es para el sacerdote. Claro que usted lo puede leer para que pueda aprender de dónde vienen las cosas. Ya todo eso lo hemos hablado. Y nos vamos al capítulo 2, que es... Bueno, se puede decir aquí. Eso no nos compete a nosotros. Capítulo 2, todo eso del sacerdote. Para que no se vayan a alocar y se crean sacerdotes y pierdan la vida eterna. La vida eterna no se pierde. ¿Ustedes no saben eso? Siempre tendremos vida eterna. Lo importante es que sea allá arriba y no allá abajo. Vámonos al 2. Dios mío, se me puso largo esto. Capítulo 2. ¿Qué dice ahí? Correcto. Entonces tiene un reguero de prenotandas en rojo que no se leen nunca, porque ya estamos en los ritos. Y ahí dice lo mismo que hemos dicho siempre. Y vamos entonces aquí. Siga. Ella va a hacer, que voy a ritos ordinarios. Hay varios ritos. Hay uno largo, la palabra larga, la palabra corta y uno microscópico. Traten de hacer la palabra corta, porque el enfermo está enfermo y está loco porque uno se vaya. Esto no es para sermonear, es simplemente para refrescar la palabra. Y entonces, vámonos a la parte corta. Hay una que es cortita, esa la hacen cuando hay emergencia, pero háganla del medio. Nos vamos, yo quiero que usted lo lea. Mira aquí, un poco más breve que el anterior. El rito más breve se emplea cuando la Sagrada Comunión se ha de distribuir a varios enfermos repartidos en distintas habitaciones, que es lo que usted hace, 1, 2 y 3.
y se hace corto. El rito puede empezar en la iglesia o en la capilla o en la primera habitación diciendo la antífona. Ese es el canto de entrada. No lo vamos a leer ahora. Y bueno, sí, léala. ¿Cómo usted lo hace? Eso es en el rito largo que se hace. En el rito largo es ese. Es aceptable porque el instructivo dice, háganse un saludo bíblico. Un saludo bíblico. O sea, cualquier forma que hayamos oído en un saludo que se haya hecho en la Biblia, saludo sano, se puede usar. Que sea bíblico como ese. Siga. 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 ¿Dónde lo ponen? Traten de no poner nada sobre el corporal, a menos que el corporal sea muy grande. Traten de no poner nada sobre el corporal salvo el píxide. Traten de no ponerlo, pero eso no es que lo van a matar por eso. Pero en el corporal solo debe estar, siga. Les recomiendo que la vela la pongan primero para despojar cualquier, exactamente, oscuridad que haya por ahí. Siga. Después poner el crucifijo. Crucifijo, exactamente. Tiene que poner los textos que lleva al ladito, antes del píxide. Porque tiene que leer eso, no es de memoria, no puede ser de memoria. Se lo dijimos ahí, está escrito, no puede ser de memoria porque es un ritual oficial de la Sagrada Comunión. Entonces, tiene que tener todos sus libros, el rayito de luz o el que manda al episcopado, grandísimo, o lo que sea, y lo tiene al lado, porque tiene que leer ahí. Siga, ¿qué dice ahí? Lo primero que sacamos los libritos, va bien, ella va bien, y comenzamos a leer. Lo primero que dice aquí es, la letra roja no se lee. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos a reconocer nuestros pecados. Eso se llama acto de constricción. No podemos entrar a una celebración sin pedir perdón, que estoy cansado de decirle a la congregación de nosotros que no lo está haciendo en el orden correcto. Siga. Gracias, correcto, tiene toda la razón. Eso es casi entrando en la habitación, inmediatamente cruzó ese portal porque él está enfermo por algo. Toda enfermedad es producto de la oscuridad. Entonces tiene que, ¿qué es eso que usted hizo? Tenemos signarse, tenemos santiguarse y tenemos persignarse. ¿Cuál es la diferencia? Él, lo que hizo ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, signarse, ¿qué es? Y persignarse, no, es la mezcla de los dos juntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. El así
Es otra cosa de repetir las cosas sin saber de dónde viene. Cuando ponemos los dedos así, no es más que recordándonos. ¿Quién tiene un crucifijo? Digo, un rosario. Bueno, no tan chiquito, pero... gracias. Pero aquí está más cerca. Con el rosario nosotros comenzamos con el Cristo en los dedos como usted lo tiene, y con ese Cristo que nosotros hacemos eso. De ahí es que viene que hagamos eso. Y el romanticismo y las ganas de ser más nos dice que hagamos una cruz con los dedos y todas esas cosas. Gracias, hermano. Siga, que ya no tenemos que irnos. Siga. Perdón, párese. ¿Qué es lo que está ahí? Tiene que leerlo. Hay una fórmula. Primera fórmula. La segunda fórmula es casi como lo dicen los sacerdotes. Segunda fórmula. Señor, ten misericordia de nosotros. La tercera fórmula, que dice: tú que por el misterio pascual nos has obtenido la salvación, Señor. Y así va siguiendo. Entonces, por eso el libro tiene todo. Elige cuál va a usar, dependiendo del enfermo y dependiendo de la... Siga. ¿Qué más? ¿Cómo fue que usted dijo? Un cántico. Hacer un opening, una entrada. Siga. Y luego seguimos con el manual, lo que dice el manual. ¿Qué dice ahí? Un ejemplo dice, entonces... Ella no tiene lente, ¿quién le ayuda? Entonces, después del cántico hacemos una lectura, dependiendo del procedimiento, de la fórmula, si es larga, media o corta. Las cortas y las medias están ahí mismo, están en el mismo libro, no tienen que irse al rayito de luz. Pero si hay ambiente para eso, se va al rayito de luz y hace las lecturas largas. Después, ¿qué usted hace? ¿Sí? Profesor. Hermano se llama bonito. Tiene que darle. Si usted sabe que lo hizo, haga el corto entonces. Haga el cortico, pero tiene que decirle algo. Cuando después que leemos la palabra, tenemos que hacer una reflexión, porque la idea es la reflexión. La reflexión es tomando en cuenta su condición, tomando en cuenta misericordiosamente su condición, poniéndonos en los zapatos de él. Entonces vamos a hablar algo que le alivie el alma al enfermo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Que venga de la palabra. Aprovechamos la palabra para entrarnos ahí. Que lo alivie el alma, le lleve esperanza. Siga. Se lo sabe de memoria, pero yo no quiero que lo haga así. ¿Me entiende? Se lo sabe de memoria, pero no puede ser de memoria. Por favor, no se vayan sumando años en el purgatorio. Léanlo como dice ahí. Elijan, dependiendo del enfermo, A, la lectura larga. El B, la lectura media. Y el C, que está más, la lectura chiquita. En la lectura larga están las 3.
lectura de las cartas, el Salmo y el Evangelio. La lectura corta son pasajes y la lectura más corta son citas, pero que entran a la reflexión. Lo importante es la reflexión. Digo, nunca se debe dejar de leer y entrar en la reflexión. Seguimos. ¿Usted está dónde ya? Vamos a ver si está aquí el Padre Nuestro. Vamos a ver. ¿Ya usted le dio la comunión? ¿Qué? No. Donde estábamos no estaba. La fórmula que estábamos no estaba. Por lo tanto, eso lo elige el ritual. Por eso que tienen que leerlo. Y cada cosa tiene un porqué. Y si yo lo quito, tengo que quitar otras cosas atrás para hacerlo más corto. Por eso yo no puedo decir, bueno, yo voy a coger largo, pero le voy a quitar esto, le voy a quitar esto. Váyase al ritual que decidió. Punto. Después que termine, sí, vamos, léense el ritual cada uno para ganar tiempo. Bien, aquí vemos, en esta fórmula, vemos el Padre Nuestro, que está aquí, véanlo ahí, todos juntos prosiguen, eso no se lee, el Padre Nuestro. Y luego del Padre Nuestro dice, daos fraternalmente la paz. ¿Qué dice arriba? Si lo juzga oportuno. Bien, entonces a continuación hace una, ¿qué dice ahí? Ayúdenla, ahí, ¿qué dice? ¿Qué es eso? Mucha gente hace una reverencia, pero usted nunca ha visto un sacerdote haciéndole así a la hostia. Una genuflexión. Flexiona la rodilla. No es hacer reverencia. ¿Me están entendiendo? Bien, siga. Toma la hostia y la eleva un poco. ¿Quién? Déjalo ahí. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Quién dijo esa palabra en la Biblia? Hay una que se parece mucho que lo dijo San Juan el Bautista, pero la más grande, la que recuerda ese momento que levantan la hostia partida, no, Pilatos. Ecce homo. Miren ahí su hombre, cuando lo trajeron molido, sin saber lo que estaba haciendo, eso lo asumimos nosotros en la liturgia. Este es el Cordero, que lo dijo en algo parecido San Juan el Bautista. Siga. ¿Eso es lo que dice ahí? Hay que leerlo. ¿Qué dice en rojo? A los que comulgan añaden una sola vez, Señor, eso responden los que están ahí. Si el enfermo no puede hablar, no tiene que responder eso. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y esa es la oración más efectiva de toda la misa para nosotros. Siga. Le dice el cuerpo de Cristo y se lo entrega al enfermo. Fíjense que ahí está expresado cada pasito, uno por uno, para que no nos equivoquemos, porque la iglesia necesita que todos esos pasos se den aquí y en China de la misma manera.
Porque cuando una gota cae en un solo sitio, constantemente hace un hoyo. Y cuando nosotros oramos igualito al Señor, le hacemos el hoyo, va a tener que respondernos. Siga. Y ya. Ya. ¿Qué falta? Aquí dice otra cosa. Se comulga. Mientras se comulga, si hay más gente, se canta. Y acabada la distribución de la comunión, si queda algún fragmento en la patena, el ministro lo echa en el copón. Como aquí no estamos en la misa, se da cuenta de que eso no es para nosotros. ¿Verdad? Bien. Pero nosotros vamos a coger un pedacito de eso, lo vamos a aplicar. A nosotros nos toca casi siempre la del medio, la lectura media. ¿Lo echa dónde? ¿Qué hace? El píxide. Bien, hay que tener en cuenta, se supone que la partícula se queda en el píxide. Bien, entonces la recogemos con la mano y le echamos ¿dónde? No tenemos copón, te está haciendo una cosa corta. O la consumimos, se da en el píxide, o la consumimos, o al ponerla en el píxide para llevársela al sacerdote. Todas las iglesias tienen un lugar donde echan los accidentes eucarísticos. El sacerdote lo coge, saca la partícula, lo echa en un vaso y le dice a usted que haga la purificación. No, por ejemplo, ella hizo una acción, le cae alguna partícula aquí, ella la coge y la echa en el píxide. Ella tiene que decidir si se la consume, lo correcto es que lo consuma ahí mismo, ella. Sí. Entero, enterito. No, y aunque no la veamos, suponemos que queda algo. Meten 2 dedos en el vaso de agua que le echaron, le echaron el píxide. No, usted no se va a beber eso. Entonces usted coge, ¿cómo que se llama esto? Entonces coge el purificador, normalmente lo enrolla y como el píxide es redondito, y lo limpia y lo seca. Esto no se bota. Esto se va con esto a donde el párroco. ¿Por qué? Porque si existen partículas, sobre todo esto, usted tiene que saber que lo echa en un vaso de agua, en su casa, lo limpia, lo echa en un vaso de agua y se lo lleva normalmente el sacristán, pero si hay religiosas, hay una religiosa que se encarga de eso. Y ella lo bota en el sitio específico, no recuerdo el nombre, pero tiene que ver con Santorum. Que normalmente hay una mata, pero el sitio está antiguado y en esa matita. Entonces no lo van a echar en el callejón, lo van a echar en esa matita que está especializada para eso. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias. Pero ¿qué es lo que usted tiene ahí? ¿Eso es? ¿Cómo se llama eso? Eso es un copón. Claro, ella tiene eso, pero es para servir la comunión aquí en la parroquia.
El Pixi de para 1, 2 o 3 como mucho. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Cualquier pregunta, yo creo que ya no van a seguir cortando los ojos, pero yo estoy aquí para hasta las 12 de la noche de pasado. Perdón. Enséñenle a la feligresía cómo se dobla un corporal. Recuerden, el corporal está doblado en 9. Lo correcto, lo conveniente que ustedes planchen el corporal en esas marcas para que siempre esté la marca ahí. Por eso se usa, sí, se usa lino blanco. ¿Por qué lino blanco? Recuérdense que este señor José de Arimatea era, o el otro, compró lino blanco para la sábana santa, la mortaja. Siga. ¿Cómo se dobla? Primero un tercio, ¿lo vieron que yo hice? Y luego contrario. Así yo tengo las partículas que se me quedan ahí atrapadas. Luego el primer tercio y luego el contrario. No. El contrario. Así mismo. Correctamente. Así mismo. Sí. En el no. Las peligrosas son las que se quedan aquí. No, ella entonces cuando llegue a su casa, ella tiene que echarlo en un vaso de agua y luego llevarle ese vaso de agua al sacerdote o a la monjita. O, claro que se quedan muchísimas, o llevarse eso mismo, que es lo correcto, lo conveniente, llevárselo entero, por eso es el bulto, se lo lleva entero a la monjita o al sacristán. Dígame. No, usted se va con la respuesta. Que entonces, cuando esté frente a frente al tribunal celestial, le van a decir, pero venga acá en su expediente, hay esto. Tiene 5 años en el purgatorio por eso, más 5 por esto, más 7 por esto, más esto, son 15. Cuando usted termina, dice, pero yo me porté bien, pero no hizo. Bueno, pero ustedes saben que son coadministradores de la fe, los laicos. Así que pónganse duro, el que no lo haga. Muchísimas gracias. Recuérdense que la genuflexión no es sustituto de la reverencia. La reverencia no es sustituto de la genuflexión. La genuflexión es sagrada. No me quieren dejar ir, no es culpa mía. Claro, hermano. Nadie te... no, haga algo que sea genuflexión. Pero no tiene exactamente, no tiene que llegarlo al piso porque no hay salud o hay un impedimento físico para eso. Hay una carta, creo que de de Pablo VI, donde se dice, creo que la mencionamos, en esa carta está ahí también, que los impedidos no tienen que arrodillarse, no tienen que hacer en todo el proceso. Pero sí tienes que hacerlo y sobre todo para que te vean que tú tienes respeto al que llevas ahí. Bueno, señores, el placer fue mío. De verdad que me lo he gozado. Yo quiero que le den un aplauso al Señor que me permitió hablar aquí. Que la gloria sea de Él siempre. Santo, santo, santo sea su nombre. Gracias por recibirme. Gracias, Oscar, mi amigo, mi hermano. Bueno, estamos en la cosa de Dios, pero también estamos en la cosa del mundo. Y el tiempo es del mundo y tenemos que
ceñirnos por ello, porque